Buenos días, mi nombre es Yesenia Jiménez Salgado y soy estudiante de la Universidad IEXPRO. Voy a defender mi tesis doctoral titulada La educación a distancia en un centro de atención múltiple para obtener el grado de doctor en educación especial. Fui asesorada por la doctora Asunción Charito Nafete Martínez. En una primera parte encontramos el índice donde está dividido en 6 capítulos más las referencias. En el capítulo 1 encontramos la fundamentación, que básicamente habla del problema, así como la justificación por qué decidí investigar este tema y los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. En el capítulo 2 encontramos el marco teórico en el cual me basé para la realización de la investigación, como investigaciones sobre el mismo tema, así como bibliografía sobre cómo se está llevando la educación a distancia en la parte de la terapia, en la parte de la escolaridad y cómo se está viviendo el encierro en pandemia para las personas con discapacidad. En el capítulo 3 encontramos la metodología de la investigación en la cual está basada este trabajo. En el capítulo 4 se da cuenta de los resultados obtenidos de todo el trabajo de investigación. En el capítulo 5 realizo una comparación de mis resultados obtenidos con investigaciones ya realizadas de este mismo tema. Y en el capítulo 6 doy cuenta de mis conclusiones, que concluí al terminar este proyecto de investigación. Asimismo, en una última entrega se encuentran las referencias bibliográficas. Capítulo 1. La fundamentación. Mi objetivo general de este proyecto de investigación fue conocer la operatividad del programa de enseñanza a distancia a fin de valorar la implementación en la atención de los alumnos con necesidades educativas en el ámbito de la educación especial. Pero también me planteé dos objetivos específicos, cuáles fueron identificar las estrategias de trabajo que están implementando los docentes que trabajan en los centros de atención múltiple, así como resaltar las posibilidades de su implementación en la educación a distancia en un centro de atención múltiple. Así pues, la finalidad de esta investigación fue conocer los medios de comunicación y las estrategias implementadas por los docentes en los CAMS. La educación en México es un derecho de todos los niños y las niñas y adolescentes, independientemente de lo que se está viviendo en esta contingencia por SARS-CoV-19. Las escuelas en México están cerradas desde marzo del 2020. Por lo cual me empecé a preguntar, ¿cómo es la comunicación con los padres de familia, de mis compañeros maestros? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las dificultades de las cuales se están presentando para realizar su trabajo? ¿Qué medidas de acción ha implementado la escuela para subsanar esta parte que educación especial no fue contemplada en una primera parte de Aprende en Casa 1, el sistema educativo de Baja California que nos podía ofrecer? ¿Era posible realmente sostener el proceso educativo a distancia, ya que es sabido que los alumnos que presentan alguna discapacidad o necesidad educativa específica o barrera para la participación, pues requieren de atención un poquito más precisa? Entonces era para mí una necesidad de saber, okay, ¿cómo le van a hacer? Si de manera presencial se requiere de estrategias específicas para trabajar con cada quien, ahora en la manera virtual, en la manera a distancia,
cómo lo íbamos a realizar. Y no solo eso, otra pregunta que me saltaba mucho era, ¿los alumnos realmente pueden centrar su atención, concentrarse y desarrollar las habilidades que se venían manejando en la escuela? Como les había mencionado, nosotros nos fuimos a casita como parte de la estrategia de contención de pandemia en marzo del 2020, en donde el gobierno mexicano implementó una estrategia llamada Aprende en Casa 1, que fue para preescolar, primaria, secundaria, y bachillerato, en las cuales se desplegaba una barra de programación con contenidos basados en los libros de texto. Sin embargo, aquí la modalidad de educación especial no figuró. No hubo alguna estrategia, no hubo algún contenido que se le pudiera brindar a la modalidad. Fueron los docentes los que tuvieron que hacer sus adecuaciones, cada uno de los centros, cada una de las USAERes tuvo que hacer sus adecuaciones para ver cómo iban a atender a sus niños. En una segunda entrega y ahora en esta parte de Aprende en Casa 3, ya fue tomada en cuenta la modalidad de educación especial, sí, pero solamente es 30 minutos a la semana en la cual se les brinda a los padres de familia algunos temas sobre discapacidades que puedan presentar sus hijos, así como pequeñas actividades o sugerencias que pueden trabajar. Sin embargo, pues creo que 30 minutos a la semana no son suficientes. Dentro del marco teórico encontramos los antecedentes del tema, en las cuales como primer punto me di a la tarea de investigar acerca de todas las pandemias que han venido golpeando a la humanidad a través de todos estos años. En un segundo punto, manejo una cronología de lo que se ha vivido específicamente aquí en México, desde marzo de 2020 hasta la fecha con la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. Y aquí también en un tercer punto hablo acerca de algunas investigaciones que se han realizado acerca de la modalidad a distancia con personas con discapacidad, encontrando que efectivamente, al igual que en regular, lo que es el trabajo a distancia con personas con discapacidad también se ha dado, pero solo en los niveles superiores, en las universidades y en los bachilleratos. Encontré investigaciones acerca del trabajo a distancia con personas con discapacidad visual y con discapacidad motora, así como discapacidad intelectual, pero nuevamente vuelvo a comentar solamente en el ámbito de educación superior, los cuales han sido los pioneros para el trabajo de el desarrollo de la modalidad a distancia, debido a que la cobertura muchas veces para los estudiantes, la infraestructura o la economía o la dificultad para llegar a los centros educativos, pues no les permitía acceder a una educación superior. A través de la modalidad a distancia se puede dar esta enseñanza y como es corroborado, ha tenido mucho éxito. Por lo tanto, esta parte del gobierno donde se basa en lo que ya Educación Superior ha venido trabajando, bueno, también con nosotros empezamos a trabajar lo que es videollamadas, diálogos síncronos, plataformas exclusivas para hacer entregas de trabajos, etcétera.
Dentro de las bases teóricas en la educación a distancia en los centros de atención múltiple se describe cada una de las funciones y las estructuras de las cuales está compuesta o diseñada un centro de atención múltiple, desde el directivo, subdirector, administrativos, auxiliares, de intendencia, docentes, paradocentes, centros de atención múltiple que cuenten con médico aún, eh, así como la participación de la participación específica de los padres de familia, de los docentes, de la comunidad escolar para poder trabajar de manera armoniosa, conjunta e integral en los aprendizajes de los alumnos. Y en un tercer punto se describen lo que son los términos básicos. Aparece el glosario con algunas de las palabras que yo consideré que eran más relevantes. Dentro del capítulo 3, la metodología, mi investigación fue de corte cualitativo, ya que pretendía explicar, describir y explorar la operatividad de la educación a distancia en los centros de atención múltiple. Tuvo un diseño de investigación inductivo de tipo explicativo, ya que nos permitía relacionar la causa-efecto indagando la comunicación entre docentes, padres de familia y alumnos, así como sus efectos de la aplicación de las estrategias que cada uno de ellos diseñaron para las enseñanzas en la nueva modalidad a distancia. La población que fue tomada en cuenta fueron los dos centros de atención múltiple de mi zona cuarta de educación especial en Tijuana, Baja California. El tipo de muestra fue un muestreo no probabilístico. Debido a la pandemia no se pudo realizar las encuestas, los cuestionarios de manera directa, por lo tanto tuve que echar mano de los formularios de Google Suite. Tomé una muestra representativa del 30%, porque yo no estaba segura cuántos compañeros realmente iban a poder participar, ya que debido al trabajo que se está realizando desde casa, ha aumentado en muchos compañeros lo que es la presión laboral, el estrés. Entonces yo no sabía, no tanto por no querer tomarlos en cuenta, sino porque yo no sabía quiénes sí iban a poder ayudarme a contestar los cuestionarios. Entonces, por eso solamente tomé el 30% de la población de los dos camps de los centros de atención múltiple. La selección fue un muestreo por cuotas, tomando como unidad de análisis, como ya lo había mencionado, pues la zona cuarta de educación especial, en específico los dos camps, el Camp Jardín y el Camp Jardín Guaycura, en las cuales participaron mi supervisor escolar, al menos un docente, un directivo de los dos centros de atención múltiple, 15 docentes y paradocentes que trabajaran en alguno de los dos centros de atención múltiple y 42 padres de familia cuyos hijos asisten al centro de atención múltiple, cualquiera de los dos de los que estaban siendo parte de la muestra. Los instrumentos que seleccioné, la técnica fue la encuesta porque me permite obtener información a través de cuestionarios y sondeos de opinión masiva. Y el instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual fue dirigido a padres de familia, compuesto en 3 apartados que lo conformaban preguntas de opción múltiple, donde recogían su apreciación del trabajo a distancia de lo que los docentes están realizando. El cuestionario para los docentes fue establecido en 5 apartados, de los cuales había preguntas de opción múltiple y solo 8 preguntas
abiertas con la finalidad de conocer la opinión y sus aportaciones al trabajo que están diseñando a distancia. En el capítulo 4 de los resultados, en la primera categoría, que es estrategias, los compañeros docentes cuentan con estrategias diversas como videollamadas, elaboración de cuadernillos personalizados, implementación del aprende en casa del nivel preescolar y primero de primaria con sus respectivas adecuaciones y videos educativos. Aquí cabe resaltar que los compañeros, dentro del cuestionario que ellos me hicieron el favor de realizar, mencionan la mayoría de los cuestionarios, los compañeros utilizan Aprende en casa, pero ellos solamente utilizan algunas de las actividades que Aprende en casa plantea, pero solamente, como lo dice aquí, de preescolar y primero y con sus debidas adecuaciones. También en cuanto a las videollamadas, pues las hacen 3 veces a la semana. La elaboración de cuadernillos personalizados es por discapacidad para el alumno. Y los videos educativos, pues bueno, para reforzar algún tema que ellos quieren a través de canciones o de cuentitos, se los mandan a los padres de familia para que se los puedan ver con sus niños. En la categoría Comunicación con padres, los docentes utilizan las siguientes vías: videoconferencias con los alumnos y padres al menos 3 veces a la semana, que les han resultado la estrategia más efectiva para facilitar el acompañamiento con sus padres. Uso de teléfonos inteligentes, específicamente con la aplicación de WhatsApp y la plataforma Classroom. Y para los padres de familia que no cuentan con telefonía inteligente o con internet en casa, pues les realizan llamadas telefónicas o mensajes de texto para poder mantener la comunicación con ellos y sus alumnos. En la categoría Operatividad, en cuanto a la implementación de la educación a distancia en los centros de atención múltiple, los docentes comentan que la puesta en marcha de Aprende en Casa 1, 2 y 3 es factible siempre y cuando se les hagan las adecuaciones pertinentes a las actividades. Y aquí también algunos compañeros hicieron mención que las estrategias que el gobierno en cuanto a la modalidad de educación especial, así son pocas, pero han sido de gran ayuda para ellos, ya que es una manera en la que ellos pueden entregarle a sus alumnos actividades un poquito más específicas para sus discapacidades. Y aunado con los videos que les mandan, pues bueno, han tratado de hacer esta parte de la educación a distancia un poco más atractiva para sus alumnos. Los resultados obtenidos en la encuesta de los padres de familia en la categoría Estrategias. Los padres comentan que están en cuanto a las estrategias de atención que han implementado los docentes de los centros de atención múltiple, los padres las encuentran muy útiles para el aprendizaje de sus hijos, y más las actividades que los docentes les presentan en las videollamadas. Aquí, a pesar de que era de opción múltiple, la mayoría, más bien todos los padres que fueron encuestados, que fueron 56 los padres encuestados, comentan que les gusta más cuando sus maestros se conectan con sus niños que cuando los profes nada más les mandan la actividad diseñada en base a Aprende en Casa, pero poniéndoles ellos su toquecito, que cuando se divierten mucho más cuando están frente a la pantalla con su maestro o maestra. En la categoría Comunicación, los padres de familia manifiestan sentirse más cómodos con las videollamadas para la realización de las actividades y uso de cuadernillos, porque aquí es donde el maestro les puede explicar
exactamente qué es lo que pueden ir haciendo, cómo le pueden ir modificando, hacen sus adecuaciones al instante en las videollamadas. Además que los docentes están preocupados también por preguntarle no solo a los padres de familia, también a los niños cómo están, cómo se sienten, cómo han enfrentado todas estas actividades cuando no están conectados en las videollamadas. Entonces, y también han tenido la atención de siempre responder sus dudas. En la categoría operatividad, los padres de familia prefieren utilizar las plataformas como Classroom para las videollamadas y WhatsApp para trabajar con sus profesores, aceptando que realmente sus hijos no ven el Aprende en Casa 1, 2 y 3 porque lo consideran poco beneficioso para el desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Quiere decir esto que los papás no ponen a ver a los niños la televisión de lo que el profesor les pide de la actividad o del contenido en específico, no lo ven. Sin embargo, los maestros están haciendo sus adecuaciones de lo que ven en Aprende en Casa para que los niños realicen las actividades, pero en casa, pues los papitos, como no le ven la funcionalidad a los videos que se presentan por televisión, pues entonces no los ven. Ellos prefieren quedarse, esperarse a la videollamada con sus maestros. En el capítulo 5, titulado La discusión, con base en los resultados, se deduce que la educación a distancia es viable siempre y cuando se puedan hacer ajustes a las actividades, se utilicen actividades sencillas y se le dé una retroalimentación al padre de familia al finalizar la actividad. Maestros y padres de familia se sienten parcialmente capacitados con el uso de las nuevas tecnologías. Han aceptado que ambos han ido aprendiendo en el proceso y las limitantes que se han encontrado para el desarrollo del trabajo de educación a distancia han sido la conexión de los padres de familia debido a que, pues bueno, los alumnos están en casa, pero los trabajos se reactivaron y los padres tuvieron que salir a trabajar, entonces pues no hay quien se conecte con un niño en casa o a veces han tenido dificultad económica para pagar el internet de sus casas. Y bueno, buscando información encontré un trabajo realizado por el doctor Axel Rivas, en el cual él propone 5 caminos donde sugiere disminuir, donde si aplicas estos 5 caminos se sugiere que se podrían disminuir las amenazas que está enfrentando pues esta nueva modalidad. Y un primer camino nos habla de recuperar los rostros, de la conexión precisamente, ¿no? De estar un poco más atentos a la comunicación que se está viendo con los alumnos en el día de hoy, estar ahorita aprovechar las nuevas tecnologías para tener mayor comunicación con padres y alumnos. En un segundo camino que él tituló Reclasificar el currículum y la didáctica, priorizar. Aquí el doctor Axel nos plantea realmente abordar temas de gran relevancia para el alumno y no perderlos con temas que pueden ser angustiosos para ellos y que probablemente no les brinde ningún aprendizaje. El doctor Axel Rivas nos maneja esta parte de ser muy cuidadosos con la priorización de los contenidos a enseñar. En el tercer camino es planificar con la desigualdad, multiplicar, que nos habla aquí sobre esta parte de tomar en cuenta a todos los alumnos, ¿verdad? Así como los compañeros están haciendo en las elaboraciones de sus cuadernillos por discapacidad, pues bueno, aquí también el doctor Axel nos hace este punto, ¿no? Nos toma en cuenta este punto de tomar en cuenta a todos los alumnos y ver por todos los alumnos. En el cuarto camino, una nueva secuencia, rutinizar.
Quiere decir esto que realmente nosotros como docentes tomemos un tiempo y especifiquemos, ok, en este tiempo va a ser la videollamada, en este tiempo vas a trabajar en casa, en que en casa también los padres de familia hagan una pequeña rutina con sus niños, como la rutina que se llevaba a nivel presencial. Y el quinto y último camino es crear una comunidad para reflexionar. Aquí habla acerca de precisamente eso, que los alumnos sean conscientes de sus aprendizajes. En el capítulo 5, conclusiones, la implementación de la educación a distancia, una de las primeras conclusiones es que la educación a distancia a través de videollamadas con los alumnos es factible, ya que los docentes se preocupan por realizar las actividades precisas, específicas y sencillas con sus alumnos. Y estas actividades están basadas en Aprende en Casa 1, 2 y 3, que fue implementado por el gobierno mexicano. Sin embargo, solamente han sido tomadas en cuenta, pues, como lo mencioné anteriormente, las actividades de preescolar y primero de primaria. La segunda conclusión a la que llegué en este trabajo es que la combinación de las dos estrategias, como el uso de videollamadas al menos 3 veces a la semana y el uso de cuadernillos personalizados, han llevado a que los alumnos presenten avances en sus aprendizajes. Y una tercera conclusión, la educación a distancia en los centros de atención múltiple funcionó a pesar de que el gobierno no tomó en cuenta actividades propias para la modalidad, gracias a la capacidad de los maestros. Aquí sí quiero resaltar que la modalidad de educación especial ha salido a flote por la gran capacidad que han demostrado los compañeros para salir adelante en este trabajo a distancia, ya que como mencioné anteriormente, pues 30 minutos no son muchos, entonces ellos han tratado de hacer sus propias adaptaciones a esta nueva modalidad y su habilidad para la realización de las adecuaciones, ya que para los padres de familia les resulta más importante conectar a sus hijos con sus maestros que realizar las actividades propias que les presentan en Aprende en Casa 1, 2 y 3, porque no las encuentran útiles ni viables para sus hijos. Dentro de las referencias, pues encontramos razones para proteger el derecho de los niños y niñas en tiempos de COVID, los consejos para la educación especial y la intervención temprana durante la pandemia, el derecho a la educación de niños y niñas, lo que la pandemia nos enseñó sobre educación a distancia, la desescolarización involuntaria de padres de familia, etc. Educar en tiempos de pandemia, Fundación Mis Talentos, educar en tiempos de pandemia, la investigación sobre la educación a distancia, una perspectiva de la generación y aplicación del conocimiento. Y pues la investigación del doctor Rivas, Axel Rivas, Pedagogía de la Acepción, cómo educar en pandemia, ¿no? Que fue el comparativo que realicé en el capítulo 5, la discusión. Muchísimas gracias. Nuevamente, mi nombre es Yesenia Jiménez Salgado. Muchas gracias.